Un fuerte abrazo a toda la generación del despertar y a la comunidad Moriah. Hoy es 29 de enero, son las 8:05 de la noche y vamos a estar estudiando una de las parashá más importantes de la Torá, Bechalá, que comprende desde el libro de Éxodo 13, versículo 17, al capítulo 17, versículo 16. Es una de las parachas más extensas, pero también una de las parachas más interesantes. Pero antes, quiero decirles, a manera de introducción, que este 1 de febrero se va a hacer en el grado 13 la luna llena en Leo. Es un movimiento de mucha tensión porque es una lunación que se hace antes del eclipse, que va a ser el 17 de febrero, y el siguiente eclipse va a ser el 3 de marzo. O sea que empezamos la temporada de eclipses donde nosotros debemos estar apercibidos, debemos hacer nuestro trabajo espiritual para que esas energías que produce los eclipses no nos afecten negativamente, sino que nosotros, al estar entendidos en los tiempos, podemos ponernos por encima de esas energías o aceptar y soltar todo lo que el universo nos quiere decir, todo lo que el universo eh, nos quiere indicar, y todos los cambios que nosotros necesitamos provocar. En este eclipse de Sol en Leo, que va a ser el 17 de febrero, ya las energías están con esta luna llena. Esta luna llena eh, que se hace en Leo, Leo rige el amor, el corazón, la creatividad, los hijos, el emprendimiento, la fertilidad, la expansión, los proyectos, los sueños. Así que tenemos que estar atentos. Pero este lunes es Tu Bishvat, así que Tu Bishvat Shamea. ¿Qué es Tu Bishvat? El año nuevo de los árboles. Recuerden que la Torá nos enseña que tenemos 4 años nuevos. El primero de Nisan, que es el año nuevo de las festividades, desde que comienza el Eterno a marcar en el calendario festivo. El primero de Lul, que es el año nuevo del diezmo de los animales. Y este año nuevo de Shevat, el 15 de Shevat, año nuevo de los árboles, y el primero de Tisrei, año nuevo de los años sabáticos y jubileos desde la creación del hombre. Eso está en el Tratado de Talmud Rosh Hashanah 2a. ¿Qué tenemos que hacer en este Tu Bishvat 5786, que es el 2 de febrero? Normalmente se acostumbra a comer los frutos de las 7 especies con las cuales la tierra de Israel es alabada. O sea que podemos comer dátiles, podemos comer trigo, granadas, olivos, miel de dátiles, y eso está en Deuteronomio 8:8. También conectar con la naturaleza, sembrar un árbol, el cuidar de manera especial los animales nos conecta con este día tan especial. Cuando vaya a comer la fruta, simplemente dice Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri haesh. Bendito eres tú, Dios del universo, que crea el fruto del árbol. Así que ya saben, 1 de febrero, luna llena, 2 de febrero, el año nuevo de los árboles, y ahora con la energía de la semana que es Bechalá, que es una de las parachá más importantes que hay en la Torá, por todo el significado que tiene de libertad, por toda esa potencia, por toda esa fuerza que el Eterno nos enseña con el éxodo de Egipto y cómo se abrió el mar de los juncos o el mar rojo para que el pueblo de Israel pasara. Vamos a enfocar hoy principalmente en lo que dice el Zohar, y como siempre les digo,
cuando estudiamos Torah no la estudiamos de manera literal, estudiamos en 4 niveles de interpretación que se llama Pardes, el jardín de la sabiduría. El nivel más bajo es el nivel Pesha, el siguiente es Remes, el siguiente es Dras y el siguiente es el nivel secreto de la Torá. Muchas veces nosotros no entendemos lo que la Torá nos quiere decir, pero tenemos que siempre buscar el sentido. Por ejemplo, en el nivel Pecha, que es el nivel literal, es tal cual como lo estamos leyendo. El nivel Remes, el sentido es alegórico o metafórico, nos da pistas. Por ejemplo, la palabra duda tiene un valor numérico de 240 y ese 240 equivale numéricamente a la palabra Amalek. Muy por cierto de esta paracha donde se habla de que Amalek ataca a Israel. Cuando decimos que la duda ataca a Israel, es Amalek el que está atacando el pensamiento, las emociones, los sueños, para que las personas duden, y hay que sacar eso de la mente. También tenemos el sentido dras, ese sentido homilético o comparativo. Por ejemplo, en Isaías dicen que los árboles aplaudirán, pero ¿qué sentido tiene eso? Es un sentido poético y es una fórmula literaria para adornar el sentido profundo de ese texto. Y tenemos el sentido secreto o místico o cabalístico. No le tengan miedo a la palabra cabalá. La Kabbalah es recibir, pero también la Kabbalah es una herramienta que el Eterno nos deja encriptada dentro de los textos de la Torá. Por ejemplo, el libro del esplendor, que es el Zohar, es la decodificación de lo que está escrito en la Torá para llevarlo a uno a un nivel más profundo. No tenemos por qué tener miedo de la revelación que la Torá nos está dando en su cuarto nivel de interpretación. Entonces, ahí, ahí en el texto del Zohar, cuando está hablando de la apertura del Mar Rojo, dice, Hashem peleará por ustedes y ustedes permanezcan en silencio. Cuando nosotros escudriñamos al nivel de la Kabbalah o del Zohar, cuando el Zohar se refiere a este pasud, Hashem peleará por ustedes y ustedes permanezcan en silencio, aunque el sentido literal hace referencia a la salida de Israel de Egipto en medio de la persecución del faraón, realmente aquí está haciendo referencia en el nivel secreto al Shabbat. Así que el tema principal de esta clase referente al texto de la apertura del Mar Rojo hace referencia al Shabbat. Dice el Zohar, Rat Abba dice en la Parashá Bechalá, que uno que observa el Shabbat es como si observara toda la Torá. El que cumple Shabbat es como si cumpliera los 613 mandamientos que están escritos en la Torá. Cabe decir que no todo el mundo está obligado a cumplir los 613 mandamientos, porque hay unos mandamientos que son para las mujeres, que el hombre no cumple, otros mandamientos que son para los reyes, que no todo el mundo cumple, otros mandamientos son para los sacerdotes, otros para los levitas, otros para las personas que tienen siembras de agricultura. Así que hay dentro de las 613 misbot, no es para todo el mundo, pero de todas maneras el Eterno es tan espléndido que dice que el que observa Shabbat es como si cumpliera toda la Torá, ya que el Shabbat es la delicia de todo. También dice el Zohar que el Shabbat es el origen de todas nuestras bendiciones. Y quiero abrir un paréntesis muy especial, ya que el Shabbat no es un tema que se deba tomar superficialmente. Dicen los sabios de la Torá que el Shabbat es todo un estamento. ¿Por qué?
porque en los ciclos semanales, mensuales, anuales de las fiestas altas y las fiestas menores, todo está entrelazado con el Shabbat. El Shabbat aparece dentro del marco de la creación. En Génesis 2:2 habla del séptimo día. El número 7 es un número muy especial para Dios. 7 son los cielos de los mundos superiores, 7 son los patriarcas. 7 semanas de 7 semanas nos llevan a Shavuot y 7 años de 7 años nos llevan a jubileo. Dice el texto: Elohim terminó toda la obra que hizo y cesó en el séptimo día de toda la obra que hizo. Bendijo el Eterno el séptimo día y lo declaró sagrado. Sinónimos para la palabra sagrado es divino, eriático, consagrado, santo y apartado. Así que el séptimo día fue apartado desde la creación para ser ese recipiente del Shabbat. Lo cual no hizo con el domingo, no hizo con el lunes, con el martes, ni con ninguno de los días laborales. El séptimo día es el único día sagrado y que Dios se deleita en ese día para abrir los portales de los cielos. Dentro del calendario bíblico y de la Torá, cuando empieza a hablar de la creación, dice: fue el primer día, la tarde y la mañana. Y así empieza el segundo día, la tarde y la mañana. Y vemos cómo el Shabbat empieza al atardecer del viernes y termina al atardecer del sábado. Así que Dios establece su propio calendario y su propio ritmo para establecer los tiempos. Vemos cómo Dios hace referencia en la ceremonia de Abdalá con un escrito que a mí me parece muy espectacular. Cuando se está haciendo el cierre de Shabbat, se dice que Dios hizo la diferencia entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y las tinieblas, entre Israel y las demás naciones, entre el séptimo día y los 6 días de actividad. Bendito eres tú, Hashem, que hace la distinción entre lo sagrado y lo profano. Sinónimo para la palabra profano es laico, secular, irreverente, sacrílego, impío o vano. Entonces el Eterno nos manda a reposar para brindarnos la paz espiritual que solo Shabbat nos puede dar. Es impresionante cuando se encienden las velas del Shabbat, cómo la atmósfera el entorno, la energía del hogar cambia. Y todo se realiza con el propósito de no profanarlo. Volviendo al Zohar o al libro del esplendor, dice: uno que participa en la celebración de un rey no tiene permiso de abandonar al rey y arreglarse con alguien más. También dice el texto: uno que invita a un huésped debe esforzarse por agradarle y a nadie más. Eso es lo que Dios nos pide en cada Shabbat, que nos concentremos en Él, que vibremos en esa frecuencia, una frecuencia muy alta, porque esa frecuencia del Shabbat está conectada a los mundos superiores. Dice el Zohar que en Shabbat uno debe invitar a la reina del Shabbat, que es el aspecto femenino de la divinidad, la Shekinah, como un huésped. En Shabbat el hablar secular, la palabra secular, pues incluye hablar política, chismes, farándula, noticias del mundo, cosas profanas. No se debe hablar secular porque esto estimula cosas seculares arriba y el Shabbat se puede contaminar. Por eso la ordenanza es guardar, cuidar, santificar y apartar. Ahora Moriah aprendió a hacer Shabbat no porque estuviéramos en una congregación mesiánica, no porque estuviéramos en una yeshiva o en alguna religión. Moriah
fue invitada por el Eterno a hacer Shabbat porque le habló audiblemente a la morá Aurora Murgas en su tiempo de oración a las 3 de la mañana. Le dijo: guarda y santifica el día de reposo. Y ella, en ese estado de meditación, sale y pregunta: ¿y cómo se guarda? ¿Y cómo se santifica? Y ahí empieza un camino de investigación, un camino de estudio, donde cada día nos hemos perfeccionado para poder brindar un Shabbat al Eterno. Dice el Zohar: cuando el faraón venía para batallar con Israel, el Eterno dice: Hashem peleará por ustedes y ustedes permanezcan en silencio. Pongan atención a esta palabra, silencio. Esto significa que el despertar tuvo lugar desde arriba. Los hijos de Israel no necesitaban despertar nada desde abajo. Y esto tiene que ver con los méritos de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestros patriarcas, que ya esto estaba pactado, ya esto estaba profetizado, ya esto estaba anunciado. Y los méritos de los patriarcas se presentaron delante del Eterno, por eso Israel ya no necesitaba hacer nada. Dice el Zohar, Ben y Bet. Esta palabra que viene de la boca de una persona se eleva y estimula un despertar arriba, sea para bien o para mal. Vamos a repetir este texto. Ben y ve. Esa palabra que viene de la boca de una persona se eleva y estimula un despertar arriba, sea para bien o para mal. Por lo cual yo invito a evitar la lachón hará, hablar mal. ¿Por qué? Porque digas lo que digas, desde lo más profundo de tu corazón, desde tus pensamientos. Si lo que estás diciendo es altruista, pues llegará a los mundos superiores para bien. Pero si lo que estás hablando es negativo, eso mismo te puede hacer mucho daño. Y dice el Zohar: y quien vive en la delicia del Shabbat tiene prohibido remover asuntos seculares porque causa una mancha en este día santo. Imagínense eso. Así que tenemos que tener cuidado de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, de las palabras que digamos en Shabbat. Es importante cuidarse. Cada día es necesario realizar una acción para despertar desde abajo lo que debe ser despertado. Claro, nosotros cuando estudiamos con el rabino nos enseña que apenas abrimos los ojos hacemos Modeani, una oración de agradecimiento. Inmediatamente hacemos Netilat Yadayim porque tenemos que purificarnos para poder nombrar el nombre de Dios y iniciar nuestra tefilá, hacer nuestro Ibodedut. Ibodedut es buscar la presencia divina con meditación, con palabras hermosas que salgan originalmente de tu corazón. Por medio de la meditación también podemos despertar desde abajo con una sedaca, presentar nuestras ofrendas al Eterno, con actos espirituales. Si tienes necesidad de hacer mikveh, si tienes necesidad de purificar tu casa, de limpiar tu casa, de hacerte un baño con sal, todo eso despierta desde abajo y toca el corazón de Dios hacia arriba. Pero dice el Zohar que en Shabbat es necesario despertar solamente en las palabras del nombre y la santidad del día, en ninguna otra cosa. Así que tenemos que estar focalizados, enfocados, sin sentirse cansados, porque el Shabbat es una delicia. Todo ese tiempo es un conectar con Dios muy hermoso, y las personas tienen que aprender a desconectarse de la matriz y empezar a conectar con la divinidad, porque un despertar desde abajo no es necesario en Shabbat. Así que no hay que hacer grandes cosas ni grandes maniobras para que la presencia divina esté presente en tu hogar. Dice el Zohar, Rabí Abba abrió la discusión diciendo: si ustedes se restringen su pie por causa del Shabbat, o sea, si ustedes dejan de ir de compras innecesarias en Shabbat, si dejas de hacer tus planes innecesarios en Shabbat, porque lo que tú puedes hacer es aplazar lo que tienes que hacer para el domingo, para el lunes, para el martes, para el miércoles,
y solamente en caso de vida o muerte es que puedes actuar por fuera del Shabbat. De resto tenemos que estar enfocados en Shabbat. Está prohibido hablar de negocios, hacer negocios, porque es mi día santo, dice el Eterno. Dice el Zohar que somos afortunados porque el bendito sea Él desea juntarse con nosotros y que Él se nos acercó por puro amor y nos acercó para Él dándonos la Torá y dándonos el Shabbat, el cual es el día más santo de todos. Wow, y esto es tremendo porque cuando el Eterno dice que la Torá nos encuentra a nosotros no buscamos la Torá nos encuentra. Y cuando nosotros somos llamados a practicar el Shabbat, es un privilegio, es un regalo, es una herencia que el Eterno nos está dando. En la Tanaj, en Isaías 56, versículo 2, dice: bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza. Bienaventurado es 1000 veces bendecido. El que guarda el día de reposo para no profanarlo y el que guarda su mano de hacer el mal. Y el extranjero que sigue al Eterno no hable diciendo: me apartará totalmente el Eterno de su pueblo. Ni diga el eunuco: he aquí que yo soy un árbol seco. Porque así dijo Hashem: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré un lugar en mi casa, dentro de mis muros, y un nombre mejor que el de hijos y el de hijas. Un nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Eterno para servirle y que amen el nombre del Eterno para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Barú Hashem, qué hermosa palabra. Es una promesa hermosa para todas las personas que son llamados a hacer Shabbat, que son llamados a deleitarse en un tiempo especial delante del Eterno. Es maravilloso ver cómo Dios no excluye a las personas. Es maravilloso ver cómo Dios llama al extranjero y lo incluye dentro de su pacto. Dice el Zohar Bechalab: si llamas al Shabbat una delicia, a saber, es una delicia del alma, delicia del cuerpo, delicia de aquellos arriba y de aquellos abajo. ¿Por qué arriba y abajo? Porque el Shabbat está conectado con los mundos superiores, con el Edén, pero también cuando se enciende la vela de Shabbat, el infierno, el Geinán en hebreo, también cesa en ese momento el tormento para aquellas personas que están en el Geinón. El sinónimo de palabra delicia es placer, deleite, agrado, sabroso. Cuando nos proponemos hacer Shabbat, debe haber una conciencia de fiesta y de santidad. Algo sagrado, establecido siempre en pro de mejorar, de ir creciendo. Tenemos que siempre perfeccionarnos, mejorar el menú, mejorar el arreglo de la casa, mejorar aún nuestro vestir, vestirnos como para la visita del Rey y siempre recordar que en esa visita el Santo bendito está presente. Siempre tenemos que estar elegantes como para una fiesta, pero con pureza y recato, como nos enseña el rey Salomón. Hay tiempo de cantar, hay tiempo de bailar, hay tiempo de ir para la playa, hay tiempo de ir para el colegio,
hay tiempo para ir a eventos de moda, y cada momento tiene su estilo y su manera de vestir. Para Shabbat hay que vestir elegantes y con recato. Como dicen los sabios de la Torá, la ética y la moral anteceden a la Torá. Es decir, si Dios permitió que tú te encontraras con la Torá, es porque Dios así te quiso hacer ese regalo. Tanto Torá como Shabbat es un regalo de Dios para las personas y tenemos que valorarlo y tenemos que apreciarlo. Dice el Zohar que la expresión si llamas al Shabbat, su significado es que debes invitar a la Shekinah. Es las reuniones santas o llamados santos, como está en Vayikra 23:4, lo cual significa invitados de santidad, como cuando invitas a un huésped a su casa y llamas al Shabbat una delicia. Es como cuando invitas a un huésped con la mesa puesta. La casa debe estar en orden, debe estar limpia, debe tener alimentos exquisitos y bebidas apropiadas, mejorando el nivel del día secular. O sea, si tú comes bien un domingo, lunes, martes, pues el día de Shabbat debe haber carne, debe haber pollo, debe haber pescado, debe haber postre, todo en honor al Eterno. Por eso, cuando ya tu casa está lista, debes de llamar a la Shekinah. Bienvenida, la reina del Shabbat. El Isaías 58:13 nos habla del día santo, del día honroso. Es un día muy especial. Dice el Zohar que en el día santo de Hashem, el día más sagrado que está establecido en la Torá es Yom Kippur. Y dice el Zohar que Yom Kippur y Shabbat son uno. Esto significa que aquí hay un misterio, pues Yom Kippur nos conecta con las 50 puertas de Binah y por lo tanto debes honrarlo. Pero también Shabbat nos conecta con esas 50 puertas de Binah. Por lo tanto, el Zohar dice, debes honrarlo no siguiendo tus propios caminos. Bueno, amada familia, esto es como un abrebocas para la masterclass sobre Shabbat que vamos a realizar mi esposo y yo. Vamos a darles desde lo más profundo de nuestro corazón todos los secretos, todos los códigos que tenemos sobre Shabbat. Tiene un costo porque hablar de Shabbat no tiene precio, pero es un costo simbólico porque es una sabiduría ancestral. Recuerden que una cosa es el nivel pecha, el nivel literal, cuando la Torá nos dice guarda y santifica el día de reposo. Pero la otra cosa es el nivel secreto que viene de la Torá oral, de generación en generación. Aprenderemos los secretos ocultos que el Shabbat tiene, desde antes del encendido de las velas hasta la Abdalá. Shabbat Shalom para todos. Un abrazo.